Vamos a resolver algunos tipos de problemas aplicando los conocimientos que ya vimos del binomio de Miller. Entonces, en ocasiones vamos a tener nosotros que buscar un término en el binomio, pero no necesariamente nos van a decir si es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto término, o sea, no es el término del décimo, sino que nos van a dar cierta característica de este término. Y nosotros tenemos que plantear entonces una manera en cómo encontrarla. Por ejemplo, vamos a tener el siguiente binomio. A en este caso es una constante, X es nuestra variable y el binomio está elevado a la 10. Al ser un binomio que está elevado a una potencia entera positiva, pues sabemos que va a tener un desarrollo finito, tendría en este caso 11 términos al final, ¿sí? Y lo que nosotros queremos hacer es encontrar el término que contenga a X cuadrado. Es decir, en alguno de los términos del desarrollo de este binomio, la variable va a quedar expresada como x cuadrada. ¿Cuál de los 11 términos va a ser? Pues no lo sabemos. Podríamos, si nosotros quisiéramos, desarrollar el binomio en su totalidad y pues ya nada más verificar cuál de los 11 términos es el que tiene la variable elevada al cuadrado. Pero pues esto llevaría más tiempo, ¿no? O sea, no es algo que no se pueda hacer, simplemente llevaría más tiempo. Entonces, si yo estoy buscando un término en específico en el desarrollo de un binomio, pues lo que puedo hacer es utilizar la fórmula del término errésimo. Entonces, el término errésimo es n por n menos 1 por n menos 2, así hasta n menos r más 2, entre r menos 1 factorial, y esto se va a multiplicar por el primer término de un binomio elevado a la n menos r más 1 y el segundo término elevado a la r menos 1. ¿Sí? Ahora, en este caso, en el caso del ejercicio que tenemos aquí, el primer término pues está dado por x cúbica y el segundo término es a sobre x, que también lo podemos escribir como a por x a la menos 1. ¿Sí? Y lo que nosotros queremos determinar, pues es, bueno, también n sí lo conocemos, que es el exponente, y lo que nosotros queremos determinar es cuál término va a tener a x cuadrado, ¿sí? Este cuál término es precisamente el término errésimo, o el número del término en desarrollo del binomio que contenga a la variable elevada al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, en el término errésimo, esta parte lo que me da es el coeficiente, pero a mí no me interesa de momento el coeficiente del término, a mí lo que me interesa es la potencia de la variable, y la potencia de la variable pues va a estar dada por cada uno de los términos elevado a la potencia correspondiente. Entonces, lo que yo estoy buscando en este caso es cuál término, es decir, qué valor de R, cuando x cúbica, que es el primer término, elevada a la 10 menos r más 1, multiplicada por a por x a la menos 1, que es el segundo término, elevado a la r menos 1, ¿sí? Cuando esto me va a dar x cuadrado, que es la variable que estoy buscando, ¿sí? En este caso, muchachos, pues lo que vamos a buscar es precisamente el valor de r. Entonces, aplicando las leyes de los exponentes, aquí tendríamos x a la, bueno, aquí esto sería, lo voy a simplificar primero, 11 menos r, y aquí tendríamos a por x a la menos 1 por r menos 1 igual a x cuadrado. Entonces, ahora sí, aplicando las leyes de los exponentes, vamos a tener x a la 33 menos 3r. Recuerden que cuando tenemos un exponente elevado a otra potencia, estas se multiplican. Y lo mismo va a suceder aquí. Aquí vamos a tener a elevada a la r menos 1 y la x la vamos a elevar a la
sería menos 1 por R menos 1 va a ser menos R más 1. Y esto tiene que ser igual a X cuadrado. Dado que A es una constante, pues esta constante al elevarla a la R más menos 1 afectaría a mi coeficiente, pero no a mi variable. Por lo tanto, de momento la voy a omitir. Lo que me interesa a mí entonces es el producto de las dos variables, o de la variable que aparece dos veces, que sería x a la 33 menos 3r por x a la menos r más 1. Y esto debe de ser igual a x cuadrado. Recuerde que es la variable que estoy buscando, o es la potencia de la variable que estoy buscando. Luego, pues repitiendo la ley de los exponentes, aquí como tenemos la misma base, los exponentes se van a sumar. Entonces tendríamos x a la 33 menos r, perdón, menos 3r, menos r más 1. Y esto tiene que ser igual a x cuadrado. Esto entonces sería x a la 34 menos 4r es igual a x cuadrado. Si tenemos esta igualdad en donde la base es igual, pues las potencias deberían de ser iguales. Así que precisamente eso igualamos. 34 menos 4r es igual a 2. Y si despejamos de aquí, r sería igual a 8. ¿Sí? Quiere decir que si nosotros desarrollamos el binomio original, o sea, si nosotros desarrollamos todo este binomio elevado a la 10, el octavo término debería de tener, x al cuadrado. Y eso se puede verificar. Ya que conocemos el valor de r, pues entonces podemos sustituirlo, ahora sí, en la fórmula del término errésimo, para ver cuál es ese octavo término que tiene a la variable elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, tendríamos, siguiendo la fórmula, tenemos que calcular n menos r más 2, que esto sería 10 menos 8 más 2, esto va a ser 4, y luego tendríamos n menos r más 1, que sería 10 menos 8 más 1, esto va a ser 3, y r menos 1, que sería 8 menos 1 igual a 7. Entonces, empezando con el valor de n, el octavo término sería, empezando por el valor de n, le voy a ir restando de uno en uno y los voy a ir multiplicando. Entonces sería 10 menos 1, 9, por 9 menos 1, 8, así hasta llegar a n menos r más 2, que sería 4. Luego, esto se va a dividir entre r menos 1 factorial, que es entonces 7 factorial, y lo vamos a multiplicar por el primer término elevado a la n menos r más 1, por el segundo término elevado a la r menos 1. Simplificando esto, tendríamos 10, 20. Aquí nada más haríamos el producto del coeficiente. Que sería 120. En este caso seguimos las leyes de los exponentes. 3 por 3 sería 9. Entonces tenemos x a la 9. Y aquí también seguimos las leyes de los exponentes. Tendríamos a la séptima sobre x a la séptima. Y como aquí los exponentes, o más bien las x se están dividiendo, tenemos x a la 9 sobre x a la 7, pues los exponentes se restan. Y sería entonces 120 por a la séptima por x cuadrada, que es precisamente lo que nosotros estábamos buscando en la variable, ¿sí? Que estuviera elevada a la segunda potencia. Bien. Otro tipo de problemas, un poco más aplicados, se refiere al
a encontrar una cifra decimal elevada a alguna potencia con cierto valor de cifras significativas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1.03 a la décima y lo quiero encontrar o quiero saber cuánto vale esto con 5 cifras significativas, pues evidentemente puedo agarrar mi calculadora, ¿no? Pero en el supuesto de que no la tuviera o sabiendo cómo se hacían estos cálculos antes de que existieran calculadoras con tanta potencia de cálculo, pues lo único que se tendría que hacer es plantear esto como un binomio. Esto sería una de las maneras en que se puede plantear, hay muchísimas, sería 1 más 0.03. Y esto va a estar elevado a la 10. Como tenemos 5 cifras significativas, entonces vamos a desarrollar únicamente 5 términos en este binomio. Esto sirve tanto para potencias positivas como para potencias negativas y potencias racionales. Entonces, vamos a desarrollar 5 términos y vamos aquí a hacer un desarrollo factorial. Tendríamos el primer término, la n sobre 0 factorial, más la potencia baja sobre 1 factorial. El primer término se le resta 1 y al segundo término se le suma 1. Luego se baja el 9 entre 2 factorial, 1 a la 8 entre 0.03 al cuadrado. Recuerden que en el primer término las potencias van disminuyendo de 1 en 1 y en el segundo término las potencias van aumentando de 1 en 1. El siguiente término tendríamos 10 por 9 por 8 sobre 3 factorial por 1 a la 7 por 0.03 al cubo. Y un último término, porque únicamente necesitamos 5 cifras, lo que necesitamos nada más 5 términos. Un último término sería 10 por 9 por 8 por 7 sobre 4 factorial multiplicado por 1 a la sexta por 0.03 a la cuarta. El desarrollo de este binomio continúa. O sea, si es un binomio que está elevado a la décima, pues debería de tener 11 términos. Únicamente desarrollo 5 porque solo me interesa tener 5 cifras significativas. Si me pidieran más cifras, pues tendría que desarrollar más términos. Entonces, esto quedaría así. En cada uno de los términos, el 1 elevado a cada potencia, pues evidentemente va a ser 1, ¿sí? Entonces tendríamos 1 más 10 entre 1 factorial va a ser 10 por el 1 y por el 0.03 aquí. Luego aquí vamos a tener 10 por 9 entre 2 factorial, que sería 45. El 1 pues siempre va a quedar como 1 y tendríamos 0.03 al cuadrado. Siguiente. Tendríamos 120 por 0.03 al cubo. Y el último sería 210 por 0.03 a la cuarta. Entonces, volvemos. Asumiendo que no tuviéramos una calculadora con una potencia de cálculo que nos permitiera elevar números a una potencia, pues aquí cada uno de los términos que incluyen el 0.03 únicamente tendríamos que multiplicarlo tantas veces por sí mismo. En este caso, pues no va a ser necesario, lo podemos calcular directo con la calculadora. Entonces tendríamos 1 más 0.3, luego 0.03 al cuadrado por 45, nos va a dar 0.03 al cuadrado por 45, sería 0.0405. El siguiente sería
0.03 al cubo por 120. Y esto sería 0.00324. Y el último término va a ser 0.03 a la cuarta por 210. Y esto va a ser 0.017 0.1. Y ahora sí, para encontrar entonces cuánto vale 1.03 elevado a la 10 con 5 cifras significativas, pues basta únicamente sumar estos 5 términos. Y tendríamos 1.3439. 5 cifras. ¿Ok? Entonces, estos son algunos de los problemas en los que se pueden aplicar los conocimientos o los métodos de solución de binomio de Newton. Y problemas que no necesariamente implican el desarrollo de un binomio, sino el estudio de alguno de sus términos o el método de expansión de un binomio para encontrar alguna cifra decimal.